Entonces se presenta la reunión bilateral, se reúnen y bueno, después de tratar todos los temas de comercio, entonces hay una invitación a un almuerzo por parte de las autoridades venezolanas y en el marco, en el casino de los oficiales donde se estaban reunidos, se prende el televisor para pues ver las noticias normalmente como se hace en un casino, y en ese momento sale una alocución del presidente de Venezuela, en ese momento Hugo Chávez, donde ordena al ministro de Defensa, con ocasión de la situación de la crisis: ministro de Defensa, muévame 10 batallones a la frontera con Colombia. Señor ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato, batallones de tanques, la aviación militar que se despliegue. ¿Tú estás en Venezuela? Sí, estábamos en ¿Cuántos eran? No sé, éramos, porque era una mesa de trabajo entre miembros de los estados mayores, asesores, autoridades, etcétera. También habían autoridades venezolanas civiles, autoridades venezolanas de Colombia, y en ese momento se escucha la voz del presidente Chávez y el ministro de Defensa, muévame 10 batallones a la frontera con Colombia. Pues por supuesto todo el personal, tanto militar como civil colombiano, entró en un silencio pues terrible, porque pues que imagínense, pues se asumió prácticamente como una declaratoria de guerra, y pues el pensamiento tanto del personal militar y la sorpresa del personal civil es, bueno, y ahora nosotros qué, cómo vamos a quedar aquí. ¿Cuántos colombianos? ¿Cuántos colombianos hay más o menos? No sé, unos 15 que podían ser rehenes, ¿no? A este punto. Y entonces pues el primer pensamiento es, bueno, esto es una declaratoria de guerra, y a partir de ese momento pues todos los colombianos que están aquí son prisioneros de guerra. Hubo un silencio, unos instantes de silencio, y nadie pues tomó la palabra en la iniciativa, hasta que el mismo coronel que era el que había invitado a la reunión, estaba presidiendo, anfitrión venezolano, entonces dice en su acento muy llanero y venezolano: mira, chico, aquí no ha pasado nada, esos son problemas entre Bogotá y Caracas, aquí nosotros somos amigos, estamos en una reunión, entonces no ha pasado nada, más bien, oye, Casino, tráete una botella de whisky que vamos a hacer un brindis acá. El tema del día es Venezuela y el título es Venezuela el día antes. Y te explico por qué puse ese título. Vamos a regresar, vamos a hacer algo que realmente falta con la conversación de Venezuela. Algo que muchos no quieren hacer, no sé por qué, que es hablar un poco de qué aprendimos en este recorrido, ¿no? Porque ahora hay una conversación de qué hacer con Venezuela, la problema humanitaria, el problema de los conflictos, los grupos irregulares. Bueno, Maduro sigue ahí, pero nadie quiere reflexionar de lo que aprendimos, porque había varios esfuerzos en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en América Latina. So, vamos a regresar a 2019. ¿Y por qué? Porque en ese momento, y yo me acuerdo bien, y Sergio va a saber muy bien de lo que hablo, en ese momento, mucho de la conversación y planificación, por cierto, era qué va a pasar el día después. Y había una cantidad de recursos que ha dedicado no solo Estados Unidos, con otros países aliados, para planificar para el día después que el régimen de Maduro se vaya del poder. Y en ese momento hay varios recursos designados, planes estratégicos para la reconstrucción de Venezuela, para que llegue a ser el país próspero de lo que una vez fue. Pero estamos en 2022 y ese día nunca llegó. Entonces estamos literalmente todavía en lo que yo llamo el día antes. Y ahí es donde creo que vamos a enfocar. En este podcast vamos a enfocar en 2019 de Venezuela. Vamos a repasar todos los eventos más críticos, desde la posesión de Guaidó hasta el Cucutazo,
hasta las visitas en Washington, las visitas en el Pentágono, el 30 de abril y todo adelante, para que reflexionamos a qué aprendimos. Y eso es lo más importante para, yo creo que para todos, para nosotros, para la audiencia, para los que están mirando y principalmente para los venezolanos. Pero voy a ir a mi querido amigo Sergio de la Peña. Sergio tiene una interesante historia que no podemos contar todo en este podcast, pero lo vamos a hablar porque nos va a acompañar en otros podcasts. Pero lo más importante en esta conversación sobre Venezuela, para la audiencia, para que la audiencia sepa quién es Sergio de la Peña. Sergio de la Peña era el oficial del Pentágono encargado de toda América Latina. Desde México, bueno, no México porque es Comando Norte, pero... Sí, también. También, bueno. Sí, no todo el hemisferio occidental. Bueno, todo el hemisferio, claro, desde Canadá. Sí. Claro, desde Canadá. Bueno, Sergio, lo mismo de mi coronel, cuéntanos un poco de ti, pero también la reacción que tuviste, el pensamiento que tuviste en enero de 2019. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Bueno, un poco de mí, yo soy un oficial del ejército, empecé como artillero antiaéreo, la mitad de mi carrera, la otra mitad era en la diplomacia militar. Yo estuve como agregado militar en Venezuela cuando estaba en campaña el candidato Chávez. Después fui observador ante sus elecciones primarias y luego después en las finales donde es elegido presidente de Venezuela, y fueron unas de las elecciones más limpias que habíamos visto en aquel entonces. Así que tuve la oportunidad de conocer al presidente Chávez como candidato y luego después como presidente. Y un poco antes de ello, porque pienso que es muy importante tomarlo en cuenta, es que acuérdense que siempre se habla de Chávez como una persona que tenía mucho liderazgo, era una persona que estaba muy preparada y lo que sí tenía era un político muy capaz. Acuérdense que en 92 él estuvo involucrado en un golpe de Estado violento. La única persona que no tomó sus blancos fue Chávez. Él tenía el blanco de la Casona, tenía el blanco del aeropuerto de Miranda y luego tenía como blanco Miraflores. Ninguno de los tres los tomó. Su golpe fue un fracaso. Eventualmente lo arrestan. Dice, por ahora no hemos tenido éxito. Ahí se había de haber terminado la historia de Chávez, pero hace un acuerdo con el presidente Caldera en el cual recibe un sobreseimiento. Ese sobreseimiento quiere decir que él ya no podía ser enjuiciado con un crimen de alto nivel, que lo hubiera excluido por ser candidato político. Lo perdonan, le dan el sobreseimiento y entra a la política. En diciembre del 94, da una charla en la Universidad de La Habana, lo pueden buscar en Google, es diciembre 94, charla de Chávez ante los estudiantes de la Universidad de La Habana, donde él explica qué es lo que va a hacer y lo explica punto por punto y eso es lo que cumple. Y esta ideología que tenía él era en parte la que le había enseñado Fidel Castro y luego además uno de sus maestros ideológicos es Norberto Ceresole. El argentino. El argentino, que al momento que fue elegido llegó Norberto Ceresole a acompañarlo. Así que esos son algunos de los antecedentes de Chávez. Así que era una persona que estaba muy enfocada en lo político y estaba siguiendo una línea que le había enseñado Castro, porque Chávez ya ha intentado empezar un conflicto de guerrillas en Venezuela en los 60 y los 70. No tuvo éxito, fracasó. De ahí se va a Chile, intenta lo mismo en Chile, fracasó. Y lo que aprende de esas dos etapas, Fidel, es que, como nos dijo un gran general colombiano, que los comunistas, los socialistas, los pupilos de Castro, siempre tienen el lema que dice, si no por la bala, por el voto. Fracasaron con la bala, tuvieron tremendo éxito con el voto. Y regresa Castro con sus asesores, utilizando a Chávez a Venezuela, y así es como él empieza el sistema del voto para que entre Chávez. Chávez entra, tiene elección tras elección tras elección, y eventualmente es el presidente, y luego ahí empezamos. ¿Sabes, Sergio, lo que es interesante de lo que dices? Porque y eso es un tema, y lo vamos a hablar, yo y José Gustavo hablamos mucho de esto. Sí. Es
aprenden de los errores. Claro que sí. O sea, cometen varios errores. El pensamiento de que el chavista es perfecto, imposible. Han cometido error tras error tras error. Pero es por eso mismo que creo que es importante tener esta conversación, porque yo pienso que en los últimos años, a pesar de que hemos avanzado con ciertas cosas, hemos cometido errores. Claro. Hemos cometido errores como Estados Unidos, como Colombia, como Brasil, como comunidad internacional, porque la situación en Venezuela es una de las más trágicas en el mundo y no hay una solución fácil a esto. Pero esa reflexión, esa autocrítica, Claro. yo creo que es un parte de la razón que el chavismo ha superado, porque a pesar de sus errores, aprenden, adaptan y avanzan. Pero es parte de los procedimientos de la guerrilla. Ellos siempre Claro, tienen su autocrítica, ellos siempre tienen sus ensayos, hacen todo en cumplimiento de un plan, y ese plan típicamente si es un plan de guerrilla, la guerrilla no tiene éxito típicamente contra un ejército organizado. Mira lo que pasó en Colombia. La única razón por la cual la guerrilla tenía tanto éxito en Colombia porque es que el liderazgo nacional no los permitía que atacaran. Al momento que se desate el ejército, se le dé el equipo necesario para enfrentar a la guerrilla, no tuvieron mucho éxito y eso es lo que pasó. Entonces, eso fue reconocido por gente como Castro, utilizando a gente como Chávez, cambiaron la manera en que operaban y tuvieron éxito con el voto. Y ahorita se está viendo en otras partes, pero me estoy adelantando un poco. Sí. Regresando al tema de Guaidó. De Guaidó. Sí. Estabas en el Pentágono, ¿no? Yo estaba en el Pentágono. Yo me acuerdo cuando primero mencionan a Guaidó, yo dije, mira, aquí hay esperanza. Estamos viendo una persona que tiene coraje. Antes de eso, ¿cuánto tiempo de anticipación, estando en el Pentágono en tu posición, sabías que Guaidó iba a ser el presidente interino constitucional? Porque eso no pasó inmediato, no era día-noche, pero tampoco creo que era, bueno, por lo menos, cuéntanos, No fue una sorpresa, ya se estábamos viendo evidencias que había una persona que estaba encabezando todos estos movimientos y era una persona con mucho coraje, una persona con liderazgo. ¿Pero el equipo de ellos se comunicaron con ustedes, con sus colegas en el Casablanca, con el Departamento de Estado, de que esto iba a pasar? Eso fue un poco antes de que se anunciara, pero inicialmente lo estábamos viendo, estaban observando. Uno obviamente lee las noticias, habla con socios, por ejemplo. Somos una comunidad aquí en Washington. Sí. Yo la plática que he tenido, el diálogo que he tenido con Colombia ha sido desde que yo estaba en Venezuela. Así que siempre se platica uno al otro qué es lo que ves con otros de nuestros socios, con Chile, con Perú, con otros países, qué es lo que están viendo, porque todos estamos viendo la misma cosa. Y muchas veces nuestros socios tienen mejores contactos en esos países porque son vecinos. Entonces uno ya más o menos sabía que eso se estaba dando a cabo. Cuando él se presenta y que es declarado el presidente interino, nosotros tenemos mucha esperanza. Empezamos la planificación del día después. Nosotros pensamos en aquel entonces que lo que iba a ser clave para la estabilidad de Venezuela es que necesitábamos incorporarnos con las Fuerzas Armadas de Venezuela que se habían quedado fuera de acción en contra del pueblo. Entonces nosotros inicialmente pensamos, mira, parece que el ejército por lo menos ha mantenido su institucionalidad. Pero lo que no vimos hasta después que ese ejército que yo conocí cuando yo estuve en Venezuela, ya ese ejército ya no existía. Desapareció. Era otro ejército completamente. Y ese es un tema que lo podemos discutir más tarde. Pero sí, vamos a hablar porque ese error que mucha gente creo que tomó una percepción de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y esto José Gustavo no puede hablar mejor que nadie, claro, de sus memorias del pasado, ¿no? Sí. Porque hay que recordar que ahora 6 millones o más de venezolanos ya no están ahí. Muchos de ellos no salieron en 2014 o hasta antes. Entonces, desde 2014 hasta 2019, el país cambió. Mira, nomás si me permites, sí, solo un ejemplo de cómo cambió la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela es que si tú tomas una persona que tiene la misma edad, por ejemplo, si eres un teniente coronel o eres un sargento ya más antiguo, Chávez dijo, estas dos personas tienen la misma edad, vamos a darle el mismo rango. Y cuando esas personas avanzan y tienes a sargentos que de repente se presentan como almirantes porque Chávez aceleró las promociones hasta ese nivel. Imagínate institucionalmente cómo se va a sentir un coronel que anteriormente
se quedó atrás en sus avances militares y de repente tiene un sargento que ahora es un general, un almirante. Ese es nomás un punto para indicarte cómo cambia. Sí. Bueno, con eso creo que es un perfecto momento para presentar a mi amigo, a mi colega, y tengo el privilegio y el honor de trabajar con este señor que es José Gustavo Arrocha, o Teniente Coronel José Gustavo Arrocha del Ejército de Venezuela, retirado. Y bueno, José Gustavo, tú y yo lo hemos hablado a infinito, pero cuéntanos un poco de ti, pero también tomando ese punto que hizo Sergio de qué son las Fuerzas Armadas de Venezuela. Bueno, gracias, José, por la invitación y por estar aquí compartiendo con Acerca el micrófono un poco. Con compañeros militares, ¿no? Sí, bueno, yo también soy militar, teniente coronel del Ejército, del Arma de Ingeniería, con 23 años de servicio. Me fui de baja en el año 2009. Y fíjate, yo pertenezco a esta generación, José. Yo conocí a Chávez en la Academia Militar de Venezuela cuando tenía 16 años. Y paradójicamente, dentro de los 10 primeros que nos graduamos en la promoción, fue uno de los pocos, quizás fuimos 2, que no estuvimos involucrados en el golpe de Estado del 92. Y cuando me pregunto muchas veces, cuando hice la pregunta, bueno, ¿y por qué yo no estuve? Nadie me invitó, nadie me dijo nada, pues fue porque en una de las... Sí, es como la fiesta pasada. No, pero... invitación sí, pero les comento por qué. Porque la primera vez que yo conocí a Hugo Chávez hice un comentario que me pareció un payaso. A ver. Sí, entonces... ¿En qué año estamos hablando? Uy, estamos hablando de 1986. Ok. ¿Se le conoces en la Academia, claro, Chávez? Porque él se despide de los cadetes nuevos. Y yo, bueno, ¿qué es este señor que está hablando del pasado, Zamora? Yo estaba entrando a los 16 años en la Academia Militar de Venezuela. Sí. Y quería que alguien me hablara del futuro, qué va a pasar, cosas nuevas. Y viene alguien y comienza a echar chistes. Y digo, bueno, yo estoy en la Academia Militar. No era serio. No, Chávez nunca fue serio. Sí. Cuando le convenía. Bueno, exacto, pero él quería ser muy, lo que llamamos venezolanos, muy buena gente, ganarse el cariño de los popular. Muy popular, ¿no? Sí. Y... Soy populista desde nacimiento. No, charachero. Sí, charachero, eso es lo que... Pero lo importante en este campo era que yo estaba esperando, oye, mira, seriedad, orden. Cuando llegó, bueno, que este payaso que no está hablando aquí, indudablemente me enrojo, pues. Es decir, no estuve en esa ¿Y línea. cómo era Chávez? ¿Era entre los promedios de los mejores militares? Mira, era antes de vos. Yo sé, sí, no. Pero fíjate, él se graduó igual que yo de número 7. ¿Ah, sí? Sí. O sea, no era tan mal entonces. No, él se graduó. ¿Número 7 no? No, de por sí. Es como el West Point de Venezuela, Sí. ¿no? Sí. No, y él fue varias veces oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela. Es decir, Ok. él era una persona respetada dentro del medio militar. O sea, ok, Chávez, número 7. ¿Quién de ese grupo del 4 de febrero, quién ha sido el último? Realmente que era muy mal en los exámenes en la escuela, en la Academia Militar. Bueno, diste él mismo, porque después él lo rasparon para en su curso de Estado Mayor. Es decir, una cosa son las capacidades que él tenga como cadete, porque indudablemente era deportista, en ese momento por la energía, por la juventud. Y otra es cuando estás en la carrera militar y dejas de ser militar y te conviertes en político. Ya. Entonces, en esa diferencia, él, siendo militar, fue muy mal militar. De por sí lo comentó muy bien Sergio, que él falló en su operación militar. Y sí, claro, entre los pocos, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, él como militar era un desastre. Ya. Entonces, y esto es importante porque muchas personas le atribuyen a Chávez que él quiere a la Fuerza Armada porque fue militar, pero es al contrario. Ya. Él odiaba a las Fuerzas Armadas porque la única manera de destruir la Fuerza Armada es porque tú la odias. Sí. Y la destruye desde el punto de vista de la disciplina. Es como que él entró con un propósito a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Que nunca Por quiso supuesto. estar. Bueno, Porque quería ser beisbolista. Exactamente, él nunca hubiese querido ser. Y acuérdense, no solo para yo soy el único acá, y somos militares todos, yo soy el único acá que no es oficial, ¿no? Yo era un sargento, ¿no? Entonces yo tenía que trabajar para ganar mi pan. Nosotros también trabajamos. Pero en Venezuela, no sé decir, aquí con la Fuerza Armada También estadounidense. aquí. Sí, pero no, hablando serio, en lo que estabas diciendo, yo entré a las Fuerzas Armadas en 1998. En ese momento, mucha gente que firmaba el papel para ponerse el uniforme
no lo hacían por un pensamiento que íbamos a pelear una guerra, porque no había una guerra por mucho tiempo en Estados Unidos, una guerra seria como Vietnam o algo así, ¿no? El guerra del Golfo vino y pasó, pero no. La gente que firmaba entraban por beneficios algunos, otros entraban porque querían acelerar su carrera, o era un paso de un medio a un fin, ¿no? Y eso es importante porque te digo, la mentalidad de gente que entra a veces con otros propósitos. Bueno, y lo que te voy a comentar es clave en toda esta historia. La generación que entró a la Academia Militar en los años 80 tenía que firmar un documento de que no pertenecía a ningún partido político. Pero lo que estaba detrás de eso era que que había ningún tipo de respeto a los partidos políticos. Y te voy a comentar que yo fui a los 15 años a presentar mi examen. Yo, primera vez que iba para Caracas, no sabía nada de la vida militar. Fui porque estalló una huelga en la universidad y yo no podía estudiar en la universidad en ese momento. Y bueno, voy a estudiar. Mi papá me dijo, mira, hay un sitio donde puedes estudiar 4 años, te van a pagar y vas a salir con una carrera profesional. Y bueno, me fui para la academia. Y cuando me hicieron el interrogatorio o la entrevista psicológica, alguien cuando iba saliendo me dijo, mira, tú eres adeco. Y para mí eso fue un insulto. Fue un insulto, yo me devuelvo y le digo, mira, ¿cómo se atreve usted a insultarme a mí? Es más, yo vi a mi papá sufriendo porque en Acción Democrática le pedían el carné para un trabajo. Mi papá era un obrero. ¿Pero por qué piensa que eres adeco? No, porque lo que estaban viendo posteriormente era que tan ligado estabas tú a un partido político o no. Entonces te están haciendo un Nolan chart. Exactamente. Entonces, cuando ves... Este de derecha, este de izquierda. Exactamente, es que ese es el punto, sí. Joseph. Cuando tú ves el perfil del que ingresó en ese momento, todos por alguna razón teníamos una animadversión a los partidos políticos. Muy, muy importante. Ahora, entramos a esto de Guaidó, porque tú más que cualquier otra persona acá, tú conoces a Juan Guaidó personalmente. Tú estabas en Venezuela con todo el movimiento estudiantil. Entonces, me imagino que no era sorpresa para ti. No. En enero ya estabas aquí en Estados Unidos, en Boston, si no me equivoco. Pero ¿cuál fue tu impresión? Para terminar, antes de comentarte esto, te digo, bueno, yo estoy como militar. En el 2007, siendo activo, es más, antes, en el 2002, estando en la Academia Militar de Oficial de Planta, tengo contacto con la oposición. Porque yo estaba viendo lo que estaba pasando dentro de las Fuerzas Armadas y digo, mira, esto va a ser un desastre, esto puede llegar a una guerra civil, y trato de tener puentes para evitar cualquier conflicto. Y en el 2007 tengo contactos con el movimiento estudiantil. Y en el movimiento estudiantil conozco a Juan Guaidó. ¿Y él era...? Un estudiante de la universidad, okay. y estaba allí. Pero él no era el primero estaba, varios estudiantes estaban primero que él, pero él estaba allí. Yeah. Y a partir de allí lo conozco, en 2007. Posteriormente, cuando me voy de baja en el 2009, tengo muchísimo más contacto con ellos. Muchísimas veces hablé con Juan Guaidó en el 2010. Posteriormente, en el 2014... ¿Cuándo entra la Asamblea Nacional? En el 2015, él fue candidato varias veces para la alcaldía del municipio Vargas. Es más, tenía un programa de radio en el estado Vargas, sí. Y él le gusta mucho el deporte. Sí, él es de estado Vargas. Ahorita le dicen estado La Guaira, sí, cada vez nos cambian los puntos de referencia. Pero él era una persona, mira, un joven con bastante colaboracionismo. Es más, él era el que dicen el alma de la fiesta, ¿no? Y quizás ese es un problema al final de que él quiere quedar bien con todo el mundo. Ah, mira vos. Eso fue desde que le conociste. Todo así, toda su vida. Yeah. Que no es una mala condición para nada. No, es criticable. Es bueno realmente para las relaciones públicas. Exactamente. Pero cuando vamos a enfrentar a un monstruo, como lo que es el régimen de Maduro, el carácter quizás ahí cambia un poco. No quiero decir que no sea valiente, indudablemente estar allá es un acto de valentía, pero no puedes quedar bien con todos. Pero yo pienso que hasta Guaidó diría, yo no fui formado para esto, ¿no? O sea, él no era militar. Todos nosotros por lo menos tuvimos un formato para enfrentar a un enemigo en combate, o cuando subes al nivel de mi coronel, los otros coroneles llegan a un nivel de hasta estratégico, operacional. Pero Guaidó, no sé si en su vida pensó que iba a enfrentar este monstruo. Él era de una familia humilde de origen militar también. Yeah. Pero era una persona que no era de
de las gentes pudientes de Venezuela. Yeah. Pero fíjate algo sobre Juan Guaidó. Él era un hombre de las circunstancias en ese momento. ¿Sí? Porque la Asamblea Nacional, que se había ganado en el año 2015, por un acuerdo entre las élites políticas, el primer año le tocó un partido político, que fue Acción Democrática con Ramos Alú la presidencia. El segundo año fue a Primero Justicia con Julio Borges. El tercer año fue a Un Nuevo Tiempo con Barbosa. Y en el cuarto año le tocaba Voluntad Popular. Pero entonces, ¿quiénes correspondían a Voluntad Popular? Entonces, Freddy Guevara, uno de los estaba preso, otros no, otros habían pasado, ya no eran de Voluntad Popular, había ciertas discrepancias. Y el hombre de la circunstancia en ese preciso momento fue Juan Guaidó. Ese dicho de que a veces tú no escoges tu circunstancia escoge a ti. Sí. Entonces, en este caso, que las circunstancias le escogió a Juan Guaidó. Y yo voy a decir sinceramente, yo comparto, yo creo que fue valiente porque muchos, y yo conozco un poco, no quiero entrar en esto, pero en el caso de Bolivia, ¿no? Cuando pasó algún cambio muy brusco, y yo conozco a mucha gente que no quiso levantar la mano, ¿no? Cuando dice que te va a tocar, alguien tiene que enfrentar, alguien tiene que asumir esta posición. Muchos buscan una salida, no buscan un rescate, una backdoor, como se dice en inglés. Entonces Guaidó asumió, dijo que yo me presento aquí, me levante la mano. Y hay que reconocer eso. Yo no creo que nadie le puede criticar eso. Lo hizo y hasta la fecha está ahí todavía. Pero bueno, mira, voy a dar un poco dónde estaba yo, ¿no? Porque para contribuir un poco de mi experiencia. Casualmente yo estaba en Brasil. Y tengo que decir que teníamos un quinto invitado, otro miembro del equipo SFS, que nos iba a acompañar, que es Leonardo Coutinho, uno de los mejores investigadores que vas a conocer, brasilero, que está viviendo acá ahora en Estados Unidos. No pudo acompañarnos porque tenía otros inconvenientes, pero tenemos un libro ahí, se lo pueden leer, se llama Hugo Chávez, o Espectro, está en portugués, uno de los mejores libros sobre Venezuela que ha publicado, que el propio presidente Bolsonaro lo ha reconocido, ese libro. Y yo estaba con Leonardo en Brasilia. ¿Y por qué estamos en Brasilia? Porque tuvimos una invitación con la Escuela de Guerra de Brasil, que es en Río de Janeiro, para presentar sobre el caso de Venezuela. Entonces estábamos yendo. En el camino decidimos parar en Brasilia para tener algunas reuniones. Ahora, acuérdense que el gobierno de presidente Bolsonaro recién entró al poder. Se fueron elegidos en octubre del año 2018 y en enero de 2019 se posicionaron en el poder en Brasil el nuevo gobierno. Ahora, todos estaban en poder 16 días cuando yo llegué. Y esto es interesante porque yo llego a Brasilia, tuvimos reunión con el Ministerio de Defensa, tuvimos reuniones en la Cancillería, Ministerio de Justicia, con algunos asesores de Bolsonaro. Y claro, Venezuela era uno de los temas que hemos tocado. Ya estaban muchos venezolanos de la oposición en Brasilia. O sea, 16 días y ya estaban ahí. Más bien, creo que había una reunión, si no me equivoco, del Grupo de Lima en Brasilia en esas fechas cuando estábamos. Y esto fue algo que el presidente Bolsonaro tuvo que aprender rápido, ¿no? Hablamos de gente que tiene que enfrentar. Yo creo que con todos los problemas que tenía Brasil, saliendo de Lava Jato y la corrupción enorme que había en el país, él entra y unas primeras preguntas que la comunidad latinoamericana y yo diría hasta internacional le pregunta: ¿qué vas a hacer sobre Venezuela? O sea, ahora, ¿qué vas a hacer, no? Y había algunos que le estaban empujando para hacer algo más militar, una movilización más militar. En ese momento era más militar humanitaria, pero igual es como todos sabemos, una movilización humanitaria es una movilización militar. Hay aviones, hay tropas que se mueven en ese caso. Y cuando yo estaba ahí y hablé con varios de sus asesores junto con Leonardo, mi perspectiva es: esperamos un poco. Tenemos que entender qué estamos enfrentando acá, porque yo confío que Guaidó es quien es y que tiene toda la valentía. Yo confío que todo esto va a ir y tengo esperanzas positivas. Pero como dice, podemos confiar, pero hay que verificar. Y tenemos que ser un poco prudentes en esto. Eso fue mi posición, que a veces no es la mejor posición en la política, ¿no? Esperar así. Y más allá de eso, yo... Una cosa que yo, y tú lo sabes, José Gustavo, que trabajaba en esto, yo ya sabía que había un rol del Medio Oriente muy fuerte en este tema y me sorprendía que nadie más lo sabía. Nadie más lo sabía. Yo iba a Colombia, mi coronel. Sí, ese es un punto crucial en el escenario porque
porque digamos que la transgresión que venía de digamos, escenarios de terrorismo extrahemisférico, ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista de impacto, ya estaba, pero en el escenario político, en el ambiente, nada no se hablaba en ninguna parte. En muchos escenarios de inteligencia, yo creo que también es el caso, un desconocimiento completo. Y por ejemplo, en el caso colombiano, yo recuerdo que en el 2019... Sí, yo fui a escuela de guerra. Hicimos un escenario, tú llevaste una presentación con unos puntos muy evidentes de impacto, de indicios, y realmente era un desconocimiento completo en ese escenario. Yo quería... ¿Te acuerdas de esa presentación? Y creo que voy a adelantar un poco, creo que fue en marzo, si no me equivoco, con la Escuela de Guerra y con JSOW, que es la Universidad de la Fuerza Especial de Estados Unidos, que mi coronel, un asesor. ¿Y te acuerdas de esa presentación que di sobre Venezuela con Siria, comparando Siria? Sí. Y la reacción que tuvo las Fuerzas Armadas de Colombia a los más altos rangos, incluso nuestras Fuerzas Armadas, de la Fuerza Especial en este caso, era como, no, sabían pedazos, pero no han visto un análisis completo. Y eso no es para darme crédito a mí, olvídate de mí. Lo que me quedó sorprendido es por qué nadie más está hablando de esto. ¿Por qué nadie más está poniendo esto? Tomaba el tema de Medio Oriente como muy lejano. Me acuerdo que, no voy a decir quién, pero me acuerdo alguien en el gobierno del presidente Trump dijo, cuando le preguntaron qué tiene que ver Siria con Venezuela, dijo, Siria no tiene nada que ver con Venezuela. Nosotros sabíamos que habían redes, porque una de las rutas que se utilizaba por estas personas era del Medio Oriente a Brasil, y de Brasil a Ecuador, y eventualmente se iban por Colombia y luego siguen hacia el norte. Pero el intercambio de gente y bienes y cosas así, de redes criminales o redes potencialmente terroristas, nosotros teníamos conocimiento. Pero una cosa, Sergio, es conocer, otra cosa es tener el corazón de lo que está, centro de gravedad, como dicen, ¿no? Entonces, sí, claro, hay redes y yo creo que completamente no, pero ¿cuánta gente, honestamente, cuánta gente en el gobierno de Estados Unidos puede decir que la revolución bolivariana es una extensión de la revolución árabe? No es Cuba, es una extensión de Siria. ¿Cuánta gente tenía ese pensamiento? Hay distintas teorías, porque obviamente el punto de enfoque era Cuba. Claro, sí. Cuba ha sido, Cuba es el padrino de Chávez, es el padrino de Maduro. Espera, yo sé que eso fue el conocimiento mayor, pero ¿es la verdad? No, bueno, y yo pienso que en lo principal sí, nomás por el número de asesores que llegaron al momento que entró Chávez al poder. Ahora, había otras fuentes. Si tú lees lo que decía Ceresole, también eso lo ejecutó Chávez. Ya desde aquel entonces empezó esos enlaces con los supuestos ejes del Medio Oriente. Así que eso ya se estaba estableciendo. Y acuérdate que antes de Chávez ya había redes árabes, bueno, más bien musulmanas, porque en este caso había muchos iraníes que estaban ya operando desde la isla del Margarita. Porque venían fuentes que traían dinero, intercambiaban dinero y bienes, y utilizaban a Margarita como el sitio donde se llevaba a cabo todo este tipo de actividad. Y eso se conocía desde antes de Chávez. Y luego, si ves tú, acuérdate que cuando se empieza la guerra en Líbano en los 1970, muchos de los libaneses llegan a Venezuela. Sí. Muchos de ellos se establecen, como ejemplo, en San Antonio de Táchira, donde había la gente, mucha de la gente eran nomás inmigrantes económicos que decían, bueno, yo me quiero salir de aquí porque tengo una mejor oportunidad allá, o por razones de la guerra se vienen para acá. Mezclados con esa gente también obviamente había gente que era más desordenada, o gente con diseños para provocar otras cosas. Y lo que pasa es que todo eso ya estaba establecido en el plan que tenía Chávez. Y sí, eso... pero yo voy a discrepar un poco, porque yo no creo que es Cuba, ¿no? Yo no creo que... Claro que había un grande rol de Cuba en asesorar a Chávez, en manejar algunos de los armamentos, más que todo control militar,
Pero eso es a nivel operacional. A nivel estratégico, la revolución bolivariana no parece nada a la revolución cubana. Nada. Porque la revolución cubana, la revolución cubana es una revolución basada en la guerrilla, ¿no? Eso fue el éxito de Cuba, que trataron de replicar en Venezuela, como todos sabemos, inmediatamente después. No, pero acuérdate de lo que discutimos anteriormente, que fue evolucionando por el voto, por la bala o por el voto. Ya estaban transicionando, la transición ya había empezado. Entró al poder por el voto. ¿Y qué es lo que hace primero Chávez? No, pero vamos más atrás. Okay. Sí. Hablamos de qué hizo Castro en Venezuela. Él va a Venezuela, inmediatamente trata de replicar la guerrilla en Venezuela contra las Fuerzas Armadas. No, espera. Sí. Contra las Fuerzas Armadas. Fracasa. Sí. Para los años 1965, por ahí, los comunistas están en la cárcel, ¿no? ¿Quién los libera de la cárcel los comunistas? El jefe del Partido Comunista de Venezuela. ¿Quién los libera? Un sirio. Carlos Andrés Pérez. No. Un sirio que se llama Nehemet Chaguín Simón el Árabe, Sí. y les cambia la doctrina. Dice, deja la bobada de guerrilla. Esa cosa de Cuba no funcionó en África, no ha funcionado en Bolivia, no va a funcionar con un ejército del tamaño que tiene Venezuela. En la estrategia terreno que tiene Venezuela, funcionó en Cuba, pero no va a funcionar aquí. Y le dijeron, no hagas guerrilla, haga insurgencia. Y mira el estilo que estaba haciendo Gamal Abdel Nasser en ese momento en Egipto, que después hizo Hafez al-Assad en Siria. Mi punto para esto es no entrar en una lectura de todo eso, pero es decir que esto es comprobado historia, que muchos venezolanos... Y te voy a comentar algo, Joseph, y voy a poner un ejemplo. Con los comités de defensa de la revolución, los CDR y los círculos bolivarianos. Es un modelo cubano, pero fracasó. ¿Y cuál es el modelo que después toman los colectivos? El modelo de los BASIC, que es la milicia de Irán. Y ese modelo sí ha funcionado. Cuando nosotros vemos los colectivos y vemos la fuerza BASIC, que se van en moto, utilizan motos, utilizan milicias, son los mismos procedimientos que estamos viendo en los colectivos venezolanos. No son los CDR cubanos. Y esa capacidad de adaptación, de buscar lo peor de lo mejor, porque es una adaptación buscando las mejores prácticas, es lo que está viviendo en Venezuela. Porque si nosotros podemos y buscamos a Venezuela, hay Medio Oriente, hay indudablemente ideología cubana, el socialismo, está Rusia, está China, está Zimbabue con la economía, está Bielorrusia con el control del periodismo, Turquía, está Turquía. Es decir, las redes que están en Venezuela son increíbles ahorita. Y eso es lo que lo hace complejo. Y esa es la definición de complejidad. Múltiples dimensiones y múltiples actores. Yo quisiera perdón, antes de que pronto se vea, es que aquí el tema involucra desde finales de los años 80 y es necesario traer a colación la creación del Foro de Sao Paulo, porque los dos cabecillas fundamentales fueron Castro y Lula da Silva. ¿Y por qué? La caída del muro de Berlín representó un golpe absolutamente fuerte para todo ese movimiento revolucionario que se había extendido en América Latina, la proliferación de cualquier cantidad de guerrillas. Y cuando se idea el Foro de Sao Paulo, precisamente es lo que dice Sergio. Aquí llegó el momento de cambiar las balas por votos. Pero el sistema, mire que el sistema se mantiene, es decir, la forma de la revolución se mantiene. La primera el sistema revolucionario era para ganar la suplantación del Estado. Pero ya cuando en este caso, que se ha logrado el triunfo político, el sistema revolucionario hay que mantenerlo para defender al Estado. Y entonces viene lo que tú dices, se mantienen los sistemas de milicias o de círculos bolivarianos. Nosotros tuvimos la experiencia de descubrir en los primeros años del gobierno de Chávez, cuando ya había sido posesionado oficialmente y que aún nosotros teníamos las relaciones tan buenas, nosotros descubrimos que el manual de las milicias bolivarianas, que eran de las FARC como guerrilla, fue exactamente el mismo copiado para los círculos bolivarianos que ahora actúan como defensa de la revolución. Entonces, ese elemento es ahí importante traer a colación. Yeah. Bueno, regresamos a lo que estaba diciendo Sergio.
y José Gustavo, el punto de los militares, ¿no? Los militares venezolanos. Sí. Porque esto lleva una importancia después siguiendo, ya Guaidó ya es presidente, bueno, la comunidad internacional le empieza a reconocer, creo que hay 50, 55 países, y eso no hay que reconocer, es un esfuerzo diplomático enorme para empezar a comunicar a varios países diciendo, y no fue fácil, y creo que Estados Unidos, Canadá, otros países, Colombia, fueron a comunicar ese mensaje y lograron muchos países que reconozcan al presidente Guaidó. Y entramos al febrero, porque es un mes muy, muy importante en esta historia, porque se empieza con la visita del presidente Iván Duque de Colombia, llegando a Washington, si no me equivoco, el 13 a 17 de febrero. Sí. Y después, poco tiempo después, el 23 de febrero, es la concierto y después la operación humanitaria para intentar a llevar bienes humanitarios a Venezuela, pasando la frontera justo en Cúcuta. Me gustaría ir primero a Sergio, porque tú estabas en Cúcuta, tú estabas parte del equipo porque obviamente esto es una operación humanitaria, USAID la principal agencia, pero DOD es parte de esto porque colabora con toda la parte logística. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Cúcuta en este momento. Bueno, ese evento se lleva a cabo porque querían tener la presencia de aviones militares, porque tienen mucha capacidad y además era una manera de enseñar la bandera. Nosotros llegamos en un C-17, es avión de carga de cuatro motores a chorro. Llegamos, acababa de aterrizar un C-130 de Chile, así que no nomás estaba ahí el presidente de Colombia, estaba el presidente de Chile y luego llegó Elliot Abrams. Y de Paraguay también, ¿no? Creo que también. Sí, que también de Paraguay. Pero yo me acuerdo claramente que estuve Piñera. El presidente Piñera y el presidente Duque. Llegamos, descargamos toda la mercancía, había un almacén ahí al lado de la frontera. No fuimos al concierto, pero lo escuchábamos. Ahí estaba como unos 500 metros. ¿Cómo era el escenario? O sea, el concierto estaba en un lado. Estaba en el lado de Colombia. Hay un espacio amplio, grande. Yeah. En lo que llegamos, víamos que estaba ahí el concierto ya en completa función. Era gratis. La gente vino de donde quiera porque ¿Y era gente joven o gente de...? No, eran grupos jóvenes. Sí. Y estaba ahí Maná, era gente de alto nivel. ¿En serio? Y acuérdate que era Branson el que se lo encargó de organizar todo eso. Así que era un concierto que estuvo muy suave, muy bueno. Y en la ciudad de Cúcuta, porque conozco Cúcuta también, y no es una ciudad grande, digamos, ¿no? Es comercial, hay mucho movimiento, restaurantes y todo, y mi coronel lo conoce. Si estuvimos ahí. Sí, hace el año anterior, pero mi pregunta sería, te voy a decir sinceramente, no hay como muchos hoteles en Cúcuta. No, pero no es muy pequeña tampoco, es como 150,000 más o menos, ¿no? Algo así. Así que es una ciudad más o menos grande, pero obviamente el nivel de calidad no es el mismo que tienes en Cúcuta. Sí, eso es mi pregunta, porque hay mucha logística que se necesita, no solo para conciertos, para todo. ¿Cómo era el ambiente ahí? Mira, nosotros, USAID, nosotros ya estábamos en constante contacto también con Colombia. Y lo que nosotros ya nos establecido ya por tierra era el suministro de todas estos productos ya estaban establecidos. Uno lo podía hacer fácilmente con trailers de Bogotá a Cúcuta. Todo puede aterrizar allá y había sido bien fácil no tener que utilizar los aviones. Los aviones estaban ahí con otro propósito. Tenían el concierto, llegan los aviones. Pensamos que mi recomendación fue en la manera más eficaz para darle los bienes a la gente que estaba entrando, es la manera de hacerlo. Ahora, podíamos llevar el material hasta la frontera y había almacenes ahí en donde tener la mercancía, pero el gobierno de Venezuela no estaba dejando que la gente pasara. Así que aunque teníamos toda la mercancía ahí, no querían que pasara. Entonces llega la idea, la idea sucede. Vamos a ver si vamos a pasar la mercancía y se la entregamos al pueblo venezolano.
Los venezolanos deciden, el gobierno de Venezuela dice, no, vamos a bloquear la entrada y no van a entrar. Entonces se queda uno con la decisión de entrar por fuerza, que había sido un fracaso horrible, pienso Fuerza yo. militar. Bueno, si vas a utilizar fuerza militar, imagínate. Sí. Vas a darle apoyo humanitario a un pueblo donde las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad te van a enfrentar con el posible uso de armas. No es una buena solución para una misión humanitaria. Claro, sí. Entonces ahí es O sea, donde... entras con comida, terminas con balazos. Eso Claro. sería malo, sí. Y ¿hasta dónde vas a entrar? Sí. Es el país de ellos. Por eso yo hice otra recomendación, pero al fin de cuentas esa fue la política nuestra y descubrimos que no pudimos entrar. Todo lo que estaba sucediendo al lado de Colombia era muy positivo porque teníamos el apoyo de 56 países en el mundo, Wow. teníamos el grupo de Lima, toda la gente quería que Venezuela permitiera que entrara la gente por Cúcuta. Se habló de hacer otro proyecto por La Guajira. Dije, yo no pensé que era buena idea. Sí. Dije, ahí Creo que fue inteligente, porque La Guajira tiene la presencia de otros actores también. Mira, acuérdate que La Guajira ni siquiera hay frontera. Es una reservación Sí. indígena. Sí. Y no hay, y ahí la gente tiene sus roles donde ellos saben cómo Claro, pasan las claro. cosas de uno al otro. La otra opción era por Arauca. Dije, tampoco, porque Arauca es territorio río. caliente. Sí. Hay el río. Es una zona caliente con la guerrilla. Así que realmente es como un embudo. La única entrada óptima es Cúcuta. También se hablaba de Santa Elena de Guarén, donde estás claro. allá al lado de Brasil, pero para llegar allá tienes que ir por una carretera bien larga. No, más complicado. No hay, acuérdate que trocha. la parte, bueno, es trocha, son carreteras, pero la parte occidental o oriental de Venezuela está muy despejada, no hay gente. Así que, y luego si llegas al lado de Brasil, también está bien despejado hasta que quedas al sur del río Amazonas. Así que Voy a por qué estaba haciendo estas preguntas de cómo era el ambiente, todo. O sea, Sí. porque yo y mi coronel fuimos a Cúcuta el año pasado y obviamente no había el mismo ambiente, no había concierto, no era una operación grande. Fuimos en un día normal, digamos, ¿no? Era tenso porque había atentados previos y todo, y bueno, todos sabemos lo que está pasando en Cúcuta, en Norte Santander, en este momento. Pero hago la pregunta porque yo, estando en Cúcuta, sinceramente me sentí como que estaba en Venezuela. Por la población, por la gente. Era como mucho venezolano. Claro. Y ¿a dónde me voy? Si hay mucha gente, y esto es un día normal cuando yo estaba, si hay mucha gente, ¿no? Concierto, operación logística, ¿de cómo estaban seguros que no había infiltración en la población en Cúcuta? Porque yo estando en un momento donde no era tan grande, yo sentí que me estaban espiando, monitoreando. O sea, se siente ese tipo de sentimiento, de presencia. ¿Cómo lo sentían ustedes en ese momento? mira, uno no puede darse el lujo de pensar que toda la gente que está entrando son un montón de pobres refugiados. Oye, por favor, mira cómo está la frontera de los Estados Unidos hoy en día. 2 millones de gente que ha entrado, tenemos 2 millones que han sido registrados y 500,000 que nomás entraron por su cuenta. Ese 500,000, ¿sabemos quién entró? No. Lo mismo en Venezuela es. Y otra cosa, que se ve el río, pero hay una serie de trochas donde quiera. Hay entradas a lo loco. Claro, la gente sí, que sí. no quiere pasar por allí puede pasar un poco más al sur, un Claro, poco sí, más sí. al norte. Ese es el puente oficial. Ese es el puente oficial. Claro. Pero cuando en la época seca, ese río es insignificativo. Es fácil pasarlo. Sí. Yo sé. Dale. Es que aquí viene el gran problema, Sí. o lo medular, las premisas que se utilizaron para hacer la operación. Claro, claro. ¿Por qué? Háblanos de eso. ¿Cuáles son las premisas? Te voy a hablar del lado venezolano, ¿no? Las premisas que uno escuchaba era, primero, que se hablaba siempre el día después, como si ya el trabajo estaba hecho. Es decir, ellos Eso querían... nunca lo entendí, sinceramente. Yo tampoco. Es decir, Y sé Ahorita que... te lo explico. Si me interesa la explicación, porque nunca lo entendí. Sí. Dale. Es decir, que querían, cuando uno preguntaba, bueno, y si eso falla, ¿qué van a hacer? No, eso, lastimosamente en Venezuela tenemos un dicho que no, eso está listo.
Está listo. That's so Yo much. decía, yo, wow. No llegó la maleta. No, sí. Y lo otro, con las premisas, ¿no? Ya Maduro está caído, Maduro está débil, tenemos el apoyo. Sí, es verdad, hay un apoyo de 55 países, pero en cómo se manifiesta ese apoyo, es decir, más allá, sí, la ayuda humanitaria, el apoyo te pueden dar una palmada en la espalda, pero... No, pero ¿sabes lo que es interesante de eso? Y ahora se puede decirlo bien, pero 55%. Y yo reconozco el mérito diplomático de gente de Guaidó, tanto como el gobierno de Estados Unidos y quien sea que apoyó. Pero había más de 100 países que todavía apoyaban a Nicolás Maduro. supuesto. El movimiento no alineado y todo esto, y tienen las Naciones Unidas. Y a veces nos sentíamos que, bueno, con 50 es suficiente, pero puede ser que es Zimbabue o que puede ser que es Irán. A pesar de que no, económicamente tal vez no son los países más grandes, Son un voto. votos y cuentan con esa guerra propagandística. Pero sigue con... Bueno, es que fíjate, bueno, un ejemplo es que cuánto costó obtener 24 votos en la OEA hasta que al final se salió Venezuela de allí. O al menos el régimen de Maduro se salió. El punto es que si la premisa es que el gobierno de Maduro el régimen de Maduro estaba débil, estaba caído, que era tonto, es decir, que no tenía ningún tipo de lucidez intelectual, sino que era una persona que... ¿De dónde viene ese pensamiento que Maburro, me acuerdo, Maburro? ¿De dónde viene eso? ¿Es planteado por ellos mismos como un engaño o es la gente venezolana, o no sé, bueno, la clase política venezolana subestimando ¿de dónde viene eso? Viene de las dos partes, Joseph, porque indudablemente cuando tú estás en una acción de política, tú tratas de desprestigiar a tu adversario y lo tratas de debilitar, sobre todo en la opinión pública. Pero cuando esta persona sabe hacer eso y el que hecho que se piense que sea débil baje también tus defensas, Claro. es una ventaja para tu adversario. Y ahorita se puede ver, si tú ves a Maduro en una alocución pública a la audiencia venezolana, tú lo vas a ver cometiendo errores, diciendo cualquier tipo de bobada. Cuando tú escuchas a Maduro en una entrevista a un medio internacional, es muy diferente ese Maduro. Ah, sí. A Bloomberg o Como la entrevista que hizo con Bloomberg o a Mayadín. Sí. O con Ramonet últimamente. Hay que ver esas entrevistas. Es decir, es otra persona totalmente. La de Jorge Ramos. No, No, porque eso también te va a un mensaje directo. Sí. Es más, yo creo que por Jorge Ramos, él tenía su narrativa bien preparada, pero Jorge hizo algo y le quiso revisar algo. Exactamente, le cambió el juego. Entonces, Nos debe una, Jorge. entonces ese punto, Sí. ese punto de que Maduro está débil, Maduro es un mal gobierno, las Fuerzas Armadas están quebradas, ya nosotros hablamos con las Fuerzas Armadas y van a dejar pasar la ayuda humanitaria. Si tú partes de esas premisas, todo lo que sí fue correcto. Estaba perfecto. Pero si todas esas premisas están equivocadas, Pero pasa ¿sabes? lo que pasa. Para mí la asistencia humanitaria, me gusta que mi coronel nos ayude a entender esto un poco también, porque todo eso tiene una premisa que, y creo que esto es consistente con todo lo que hemos visto durante 2019 en estos eventos, de que el quiebre militar de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que se van a voltear ir en favor de Guaidó y abandonar Maduro, eso prácticamente es de propósito, ¿no? Porque la premisa es que si logras el quiebre militar, ganas el conflicto. Pero yo quisiera saber qué pensaban de eso en Colombia. En Colombia, ¿qué pensaban del quiebre militar? No tanto en Colombia, sino es un contexto de un análisis estratégico que pareciera ser lógico. El centro de gravedad. Esa es una palabra clave. El centro de gravedad. Clausewitz. Exacto, Clausewitz. El centro de gravedad son las fuerzas militares. Resulta que no. Pero en Colombia se pensaba esto. En Colombia se pensaba que el centro de gravedad eran las Fuerzas Armadas venezolanas. El centro de gravedad sigue siendo y seguirá político. Ahora, la fuerza militar es un instrumento, es un apoyo absolutamente fundamental. Porque fíjate que cuando ocurre a la par con el evento de Cúcuta, que abren un poco y comienza a llegar gente, comienzan a llegar también en desbandada muchos miembros de la Fuerza Armada venezolana que llegan con armas inclusive y se entregan y dicen, mire, yo quiero desertar, yo quiero recibir el apoyo de ustedes. Y empezó a crecer.
y viene la contraofensiva. A medida que empezó a crecer, entonces empiezan a llegar más, pero dentro de esas personas empezaron también a venir agentes infiltrados. Y entonces, volviendo al tema de la estrategia, es lo siguiente: cuando uno le enseñan el diseño de una estrategia, las alternativas son fundamentales en el planeamiento. Es decir, esta es la alternativa el curso de acción número 1 es este, pero uno tiene que dejar otros 2, normalmente le dicen 3 cursos de acción, que probarle curso de acción de adopción del enemigo, que corra por la derecha, que corra por la izquierda, etcétera. ¿Qué suele pasar? ¿Qué fue lo que yo veo en el análisis estratégico que pasó? Que diseñamos el curso de acción principal, el curso 1, el curso 2 y el curso 3, pero el enemigo adoptó el 4, el que no habíamos previsto, el que no habíamos planeado, y entonces se nos sale la mano. Ahora, para cerrar este comentario, la combinación de la estrategia, digamos, operacional con la estrategia política tienen que ir en un solo sentido. Y ahí también hubo una dispersión en ese escenario. Mi coronel, yo no creo que sí es posible que hayan adoptado uno diferente al que ustedes esperaban. Sí. Pero era quizás porque la premisa que contenían estaba equivocada. Sí, una variable fundamental. Porque si nosotros tenemos las premisas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 escenarios generalmente salen. Pero si la premisa está equivocada, ninguno de esos escenarios va a salir. Mira, parte de lo que sucedió en el análisis de la situación de Maduro es que no se tomó en cuenta el nivel de infiltración, el nivel de las redes que ya habían establecido con el apoyo de los cubanos. Establecieron los jefes de bloques, ya tenían bien establecido lo de los colectivos, tenían a los pranes, tenían a los eso es dentro de Venezuela. Esto es de Venezuela. Fuera de Venezuela también tenían. No, claro, sí. Pero vamos a hablar primero de Venezuela para hablar la infraestructura que había establecido Maduro. Él tenía todo esto ya bien armado. Él sabía todo lo que sucedía dentro de Venezuela porque la inteligencia es lo clave para ellos. No es necesario tanto que tengan la capacidad tecnológica, aunque obviamente con el tiempo la están obteniendo. Sí. Lo importante es que como tienen el elemento humano donde pueden meter gente donde quiera, que le está dando ojos a toda la sociedad y están hablando entre ellos mismos. Así que uno no se puede dar el lujo de pensar que Maduro no sabía lo que estaba sucediendo. Sí. Una pregunta ahí. ¿Tú dirías, Sergio, que Venezuela en ese momento y tal vez hasta ahora es lo que se llama en inglés a non-permissive environment, un ambiente no permisivo? Está llegando a ese nivel porque la única cosa que ellos pueden tener, en lo cual pueden tener confianza, es el sistema que ellos han establecido requiere que siempre estén vigilando uno al otro. Acuérdate que dentro de la cúpula de Maduro hay gente como Diosdado Cabello que tiene su gente, Tarek El-Aissami que tiene su gente, Padrino que tiene su gente de influencia. Toda esta gente tiene grupos de los cuales ellos son los jefes y cada de esos jefes tiene la capacidad de obtener bienes del pueblo o de los recursos naturales de Venezuela o del crimen organizado que han establecido. Cada de ellos recibe su cantidad y cada de ellos tiene su grupo de gente. Entonces, es muy difícil entrar en un lugar así si no tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, que supuestamente se quedaron institucionales, pero realmente lo que pasó es que no tienen capacidad. Sí. Mira, cuando uno empieza a analizar a Venezuela como una fuerza, tiene mucho equipo militar. Acuérdate que los rusos les vendieron $11,000 millones de equipo, pero la gran cantidad de ese equipo no funciona. Si no están ahí los rusos para mantener lo que ellos han puesto ahí, no funciona. Los aviones no funcionan. La artillería, especialmente la antiaérea. Yo soy artillero antiaéreo. Por ejemplo, un sistema como Patriot. Se me hace que ellos tienen una batería de S-300. Esos sistemas son difíciles para mantener si no tiene uno los repuestos, si no tiene la gente para mantener el equipo. Sí, es como todo. Sí, y si lo sigues siempre, si estás siempre en función,
hay que estar uno recalibrándolo constantemente, manteniéndolo. Así que todo lo que es de alta tecnología no funciona tan bien. Los aviones, todo. Ahora, los rusos están allí porque tienen que mantener ciertos niveles de cosas que para ellos les interesan. Ellos tienen que mantener radares, sistemas de escucha, están enseñándole a los venezolanos cómo utilizar cosas como, bueno, vamos a hablar de ellos lo están entrenando en este guerra de ciber. Electrónica. La guerra electrónica, todo eso lo están haciendo. Los chinos le están mandando equipo también para que se especialicen en ciertas áreas. El sistema de alerta, todo eso más o menos funciona porque saben que eso tiene que funcionar. Pero acuérdate, si quieres ver un ejemplo de la falta de entrenamiento que tienen, ¿te acuerdas que hubo un crucero que iba como a 5 nudos? 10 nudos, vamos a darle a una velocidad más rápida, a 10 nudos. Y sale una embarcación de guardacosta venezolana que empieza a dispararle al crucero que está blindado, porque es los que usan en cruceros que van a la Antártica. Y en este caso se meten enfrente del crucero y aplasta el barco. Gracias a Dios nadie falleció, pero eso te da un ejemplo del nivel de entrenamiento que tiene la guardacosta. Así que militarmente no están capacitados. En la parte que tiene que ver con la seguridad interna, donde tienen conocimiento situacional interno, lo tienen. Sí. Así que si quiere uno entrar a Venezuela, militarmente se puede, pero ¿a qué costo? Sí. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en consideración y eso es lo que yo no pienso que se calculó completamente. Y que ese es el punto. Dale. La sustitución de las Fuerzas Armadas profesionales por lo que acaba de comentar Sergio. Sí. Por los colectivos, por los planes, por grupos irregulares, por paramilitares. Y esas fuerzas están lo fragmentadamente suficientes como para que no se unan y busquen el poder. Sí. Pero fragmentadas también. Está diversificado. Exactamente. Y por eso es que crearon las REDI, las regiones de defensa integral, las zonas, las ADI. Y siempre están reconfigurando la geometría para tener fuerzas suficientes para evitar un conflicto interno de la población, pero lo suficientemente débiles para que no se pongan de acuerdo y den un golpe de Estado. Sí. Sí. Y no mencionamos, y Coronel puede decirnos de los grupos de guerrilla de Colombia, en Venezuela, claro, que están trabajando en conjunto con el gobierno de Maduro. Sí. Claro, por supuesto, porque es una retaguardia estratégica internacional que se pasó al otro lado de frontera, de la frontera en el caso de Colombia, y está sirviendo como el escudo, la primera avanzada que tiene Venezuela frente a Colombia. Y por eso, digamos, hay una tranquilidad y cierta tranquilidad. Y bajo ese escenario, cualquier premisa de ayuda humanitaria pensando en lo militar fracasa. Y a eso yo, mira, porque creo que lo que hemos descrito en estos últimos minutos es, y esto era mi perspectiva en ese momento, me acuerdo, en la propia presentación que hice en Colombia o en Brasil, donde sea, apreciábamos que institucionalmente Venezuela era débil. O sea, casi todas las instituciones no funcionaban. Yo usaba el ejemplo de petróleo, porque también Venezuela para muchos es un país petrolera, el reconocimiento de más grandes reservas en el mundo de petróleo. Y sabíamos que no estaban produciendo petróleo como podían o como antes lo hacían, porque la institución de PDVSA se ha dedicado tanto tiempo a lavar dinero, a hacer cosas, otras actividades que no es rentable a lo que es el sector petrolera, que en un momento también por falta de mantenimiento y estos temas llegó a ser un fracaso institucionalmente. Y digamos, si el presidente Guaidó hubiera ganado, hubiera subido a poder, no hubiera podido producir petróleo a niveles de los años 90 así nomás. Hubiera tenido que reconstruir de una forma muy grande esa institución. Si podemos apreciar eso de la institución importante en Venezuela como es PDVSA, ¿por qué no pudimos apreciar eso de las Fuerzas Armadas, que es otra institución histórica muy importante que también no estaba funcionando? Y eso creo que es una premisa, porque si estudiamos las comunicaciones de lo que decía el gobierno interino o lo que decía también algunos aliados, como otros gobiernos de Estados Unidos y otros, en un mensaje de comunicación estratégica de que los militares vengan a nuestro lado. Y eso fue una comunicación muy fuerte. Pero mi pregunta, ¿y para qué?
Porque digamos que todos esos 2.000 generales se voltean y van al lado de Guaidó, con lo que está diciendo José Gustavo, se van a enfrentar con un desastre que ellos mismos no van a poder luchar. Y hemos visto esto ahora en Arauca. En Arauca las Fuerzas Armadas venezolanas en una pelea con las disidencias de las FARC no aguantan. perdieron. No aguantan. Dale, Sergio, sí. Sí, pero acuérdate que cuando inicialmente las Fuerzas Armadas, algunas de ellas ya estaban muy disgustadas y estaban a borde de hacer todo lo que hemos indicado, como algunos de ellos entregaron sus armas y se fueron al lado de Colombia. Entonces, lo que pasa es que ellos inmediatamente empiezan a reaccionar a lo que está sucediendo. Entonces, lo que pone Maduro, manda todo tipo de decretos militares donde el que piense hacer eso, típica, no nomás termina su carrera, sino va a quedar en la cárcel, es traidor a la patria y todo ese tipo de cosas. Entonces empiezan a intimidar a las Fuerzas Armadas. Y acuérdate que las Fuerzas Armadas ya no tenían el nivel de disciplina que habían tenido antes, ya habían quedado despejadas. Porque una de las cosas que hizo Chávez de una manera muy hábil fue destruir la capacidad de las Fuerzas Armadas. La gente tenía sus uniformes, hacían sus desfiles, se veían bien bonitos, pero la realidad es que no tenían la capacidad bélica que se requiere para la defensa de un país. Y eso poco a poco se fue reconociendo, porque nosotros inicialmente lo que queríamos es que Guaidó hablara con las Fuerzas Armadas para ver si podíamos llegar a un acuerdo en el cual había una transición pacífica. ¿Pero era posible esto? Bueno, mejor dicho... Inicialmente, acuérdate, estamos hablando de más o menos en esta etapa de Cúcuta, y inicialmente esa era la idea, pero poco a poco... O mejor dicho, no es que si era posible, ¿vale la pena? Es mejor que tener un conflicto. Acuérdate que lo que uno realmente quería con Venezuela era una transición... ¿Pero tener los generales a tu favor evita conflicto? ¿O es un no, lo descubrimos poco a poco, acuérdate, inicialmente. Hay el plan. Sí. Y luego cuando enfrentas a la situación, el plan... El plan que dijo cambia. Mike Tyson es todos tienen un plan hasta que le dan un golpe en la cara, ¿no? Claro. Y fíjate algo, disculpa, Sergio, que una muestra de la debilidad de la Fuerza Armada en ese momento fue lo mismo de Cúcuta. Porque cuando pasan oficiales de diferentes grados, la gran mayoría iban como individuos. Sí. No eran organizaciones, es decir, no era el capitán con su compañía, no era el mayor con su batallón o el comandante con su batallón, no era el general con su brigada, era el general solo o el sargento solo. Y eso es una muestra inequívoca de que no hay una organización militar. Sí. Y acuérdate que yo hice un análisis un año antes de que saliera de mi cargo, y en aquel entonces había 1,200 generales o almirantes. Imagínate. Sí, más que la OTAN, ¿no? Entonces había generales que tenían oficinas así como en la esquina de un cuarto en el Ministerio de Defensa. A lo que voy es que había generales que estaban encargados de un supermercado. Era ridículo el nivel de comando que tenían. Obviamente, lo importante es que todavía dentro de ese entorno había comandantes que realmente estaban encargados de las SODIs y todas estas áreas, las zonas de defensa. Así que todo depende en el trabajo que ellos tenían, y los que tenían trabajos de alto nivel estaban más monitoreados para asegurar que ellos no tuvieran ideas locas que iban a salirse fuera del orden. Pero la debilitación de las Fuerzas Armadas, las redes que habían producido para que tenían una sociedad que divulgaban lo que hacía su prójimo, eso hace las cosas más difíciles. Ahora, ¿se puede enfrentar uno contra algo así? Claro, pero ¿con qué costo? Idealmente lo que queríamos llegar es a una transición más pacífica, porque acuérdate que las manifestaciones por su gran parte eran pacíficas. Lo que pasaba es que cuando terminaban, entraban los colectivos y buscaban a los líderes de las manifestaciones y a veces los asesinaban para darles el aviso que estamos viendo, el que se sale fuera de la orden demasiadamente, lo vamos a matar. Yeah. Mira, ahora quiero tocar este tema porque creo que es parte de las lecciones que hemos aprendido de todo lo que pasó en esta época, en 2019 en Venezuela. Creo que el Cucutazo también es donde empieza a aparecer de una forma muy visible, muy pública, también frente con presidente Guaidó, chavista disidente. Exacto. ¿No? ¿Se acuerdan de las imágenes famosas de Luis Ortega Díaz
abrazándose con Guaidó en la frontera en Cúcuta. Creo que, si no me equivoco, Pollo Carvajal hizo un tweet en ese momento y el presidente Guaidó lo amplifica. Hablamos de esto porque mi perspectiva de ahora mirando para atrás de lo que pasó en Cucutazo era una buena voluntad de, como bien dijiste, evitar el conflicto, a tratar de buscar una solución donde no tenemos que enfrentar de una otra forma que sería mucho más sangriente, violenta, que nadie quiere. Claro. Pero algo que el régimen de Maduro bien calculó, aprovechó, manipuló, principalmente no usando su fuerza dentro de Venezuela, usando el disidente fuera. Porque ya tenía la habilidad de manipular, controlar, porque los disidentes empezaron a salir mucho tiempo atrás y ya estaban bien posicionados en lugares y espacios de poder en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Brasil, otro lugar. Pero me gustaría que primero que José Gustavo nos habla, porque, bueno, tú conoces a esta gente de tiempo, muchos eran militares en la Fuerza Armada de Venezuela. Sí. Lo primero que te tengo que comentar es que vamos a las premisas nuevamente de que el régimen es tonto, es bobo y no sabe las cosas. Ellos también leen los manuales de no violencia, leen también todos los manuales que hacen el resto. Gene Sharp, ¿no? Sí, y cuando se ven esos manuales, lo primero que buscan es que haya deflexiones o quebrar las instituciones, lo que ellos llaman quebrar los pilares. Indudablemente viene una persona, una exfiscal o viene un director de un centro de tortura y piensan que es una ganancia que lo tengan. Lo que hace el régimen es que lo envía de primero. Y del otro lado lo reciben con las manos abiertas porque piensan que en el checklist lo tienen listo. Y eso, darles un protagonismo sin verificar bien la fuente, sin saber cuáles son sus intenciones, vemos los resultados años después. Mira, les voy a contar una historia. Es interesante porque me hiciste acordar. Yo, como todos saben, yo salgo de vez en cuando en medios internacionales. En este caso creo que fue CNN en español. Y justo estamos hablando de ese closet que te ponen en Washington. Entonces, bueno, era una de esas entrevistas en Washington, en el estudio allá. Y era tarde, era como 9, 10 de la noche, era tarde. Salí en uno de sus programas y me preguntaron esto. Era una entrevista sobre Venezuela. Me preguntan, y yo sé qué opinas de este chavista disidente, ¿no? Y mi respuesta simplemente era, mira, yo sé que ahorita está de moda de buscar cualquier apoyo que se pueda buscar para poder derrocar al régimen de Maduro. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, demasiado cuidadosos en confiar a gente que fueron históricamente parte de este problema, que cometieron crímenes, varios crímenes, de violación de derechos humanos, pero también de narcotráfico y otro, y ser muy prudente, como bien dijo el expresidente Ronald Reagan, confía pero verifica. Y más allá de eso, tienen que demostrar ese cambio, que ya no están con esta revolución bolivariana y todo, tienen que mostrar ese cambio con acciones más que con palabras. No pues simplemente para decir que yo soy chavita, pero yo no confío en Maduro, o yo no quiero que Maduro está ahí. Decirlo nomás para mí no significa nada. Tienes que mostrar algo mucho más concreto, especialmente el pasado que muchos de ellos tenían, que son pasados largos y conflictivos. Entonces, cuando dije eso, es normal, ¿no? Salgo del estudio, salgo del closet, ¿no? Salgo de CNN y me timbra el teléfono. Y alguien me llama, no voy a decir quién es, pero alguien me llama que es amigo de uno de sus disidentes y me dice, Joseph, no puedes decir eso, estás deslegitimizando a los disidentes y ellos son muy importantes para este esfuerzo. No, están trabajando con agencias en Estados Unidos, no puedes decir eso. Digo, ¿dónde estás? Estoy en Noruega. ¿Qué horas son en Noruega? No, son como las 5 de la mañana. ¿Tú ves CNN en español en Noruega? No, es que alguien me comentó. Digo, eso me hizo sentir como medio paranoico. Yo dije, alguien vio esta entrevista, te comunicó a ti, tu trabajo era, dime algo. Este tipo y esto en otro mundo, esto se llama contrainteligencia. Entonces, esa conversación que es sensible, yo sé que no es una conversación fácil, tampoco es algo que hay que hacerlo solo público, pero ¿cuál es el potencial de que estos disidentes están aquí haciendo contrainteligencia y no están aquí realmente tratando de apoyar a Guaidó o a Estados Unidos o a quien sea? Bueno, y te tengo una historia similar. Yo, se me pasó con
con el general Alcalá. A mí me buscaban para que yo hablara con él. Y yo dije, ¿Con quién? Con Cleber Alcalá. Sí. Sí. Claro, y él estaba en Colombia. Claro, yo dije, Dios mío, pero si él está en la lista Clinton por narcotraficante, ¿ustedes están locos? Sí, sienta, que quiero que hables con un narcotraficante Sí. que está sancionado bajo... Sí, yo le dije, usted Y no te preocupes, nada te va a pasar. No. Entonces, claro, cuando yo lo vi, dije, no, aquí no tengo nada que hacer. Y en realidad, tú. No, y posteriormente hablé con alguien del equipo de gobierno y me dijo, mira, la tesis es trabajar con los chavistas disidentes. Y bueno, éxitos, buena suerte. Sí, porque al final es lo que tú acabas de comentar, Joseph. Si tú no verificas, y también les decía, mire, ustedes no se dan cuenta que todos son de inteligencia. Todos Sí, estaban literalmente contrainteligencia en algunos. Sí. No les llama eso un poquito la atención, no les llama el detalle de que algo está mal y que les llegue tan fácil. Y de paso, contrainteligencia esa es la definición. Ellos van a hacer todo lo posible para que la fuerza enemiga o la fuerza amiga no llegue al enemigo. Al objetivo, sí. Mira, lo que había dicho anteriormente el coronel sobre el asunto del Foro de Sao Paulo, acuérdate, cae el muro, inmediatamente, dentro del año, Lula y Fidel arman el Foro de Sao Paulo, que es el comunismo internacional. Esa red existía desde que cayó el muro, así que la red ya estaba allí. Estas organizaciones se tratan de establecer una política mundial de cómo vamos a interactuar con los grupos que son de nuestra mentalidad, que son de nuestra ideología en cada de los países donde vivimos. Así que ya están plantados allí. Cuando le agregas un poco de dinero, acuérdate que cuando Chávez primero llegó al poder, tenía mucho dinero. Acuérdate la bronca que se armó cuando fue y le dio el dinero a Argentina. Claro. Sí. Acuérdate que establecen el ALBA. Los maletinazos, ¿no? Maletinazos. Acuérdate y luego después lo de la vicepresidente de Argentina que tenía dinero escondido en su casa, donde quiera. Eso es, hay redes donde se pasan el dinero. Lo de Lula con Lava Jato, con todas las cosas estas que entran dinero. Pero quedamos un poco en ese punto del disidente. Serio, ¿cómo era la perspectiva de tu perspectiva en Pentágono del disidente chavista que estaba llegando a Estados Unidos en algunos casos? Yo, como digo, siempre me pongo la mano en la cartera cuando llega gente. Cuidado. A ver, yo yo soy una persona muy sospechosa. ¿Y esta persona quién es? Primero hay que verificar quién es quién y cuáles son sus intenciones, porque te llega gente de buenas intenciones de donde quiera. Y como ellos ya tienen las redes establecidas y como, acuérdate que Maduro continuó lo de Chávez, estaría Venezuela por la tierra con nada de dinero, pero para ayudarle a sus socios en otros países con elecciones, claro que lo iban a hacer. Lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Chile, lo hicieron en Perú, lo hicieron en Y se notó cuando Colombia, poco petróleo les llegó, cuando después de la escasez, lo mandan a Cuba. No, claro. Así que tienen que mantener y sostener la red bajo cualquier circunstancia, porque así es como mantienen el poder. Acuérdate que Cuba es la única cosa que ellos venden, lo que ellos, los únicos bienes que ellos tienen es la capacidad de arruinar otro país, enseñarles cómo hacerlo un estado autoritario acerca de totalitario, porque ellos tienen ese conocimiento. Eso quiere decir que van a mantener control. Así que el control es clave y eso lo están compartiendo con países que tienen la misma ideología y lo siguen haciendo porque eso es lo que ellos tienen. Lo demás no les importa. ¿Pero te pareció un error por parte de Guaidó de dar mucho reconocimiento al disidente públicamente como lo hizo? Mira, hay que tomar en cuenta que, mira, yo respeto al presidente interino Guaidó en su tiempo. Porque Guaidó era una persona de coraje. Sí. Ideológicamente uno tiene que preguntarse, ¿dónde quedaría él dentro del espectro político? Y él tiene muchos amiguitos que están un poco acá. Sí. Y son países socialistas, es una ideología democrática, social de Europa, o un poco, en ciertos casos, un poco más a la izquierda, que son parte del foro, que son gente que está involucrada en ello.
Ahora, para sobrevivir, ¿cómo le hace? Porque en la política tiene que haber una manera de equilibrarse. Y a ver, Tiene que tomar partido. claro, pero ¿qué es lo que representa el partido? Así que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela hasta qué nivel asocia uno con él en ciertos casos, porque la gente con quien le está asociando, por ejemplo, en el caso de Cliver Alcalá, que en un momento fue Era asesor, ¿no? asesor, por favor. Oye, Y tú hablaste esto porque te reuniste con la gente de Guaidó, imagino, ¿no? sí, Sí, y hablaste de esta preocupación. no, yo le dije, por favor, Sí. no. ¿Y ellos cómo respondieron? Oh, es que él tiene conocimiento, él ya no está con Maduro. Y le dije, pero ¿de dónde viene? Y sabes lo más, en caso de Clever Alcalá, ¿no? En ese momento, su hermano, Carlos Alcalá Cordones, era el embajador de Maduro en Irán. Sigue siendo. Sigue siendo, sí, sigue siendo. No, y cuando supe de ello, dije, no, córtenle. Por esas razones, porque yo también sabía que el hermano de él estaba en Irán. Oye, por favor, son familiares, son hermanos, ¿a poco no? Y no son dos entraron a militar juntos, crecieron Sí, juntos. sí. Su mamá murió cuando eran jóvenes, entonces Sí. no es que son hermanos distantes, ¿no? No. Como que cuál se ha dicho, el sangre es más grueso que el agua, algo así, blood Claro, thicker than water. y yo lo que supe de ellos es que no estaban disgustados uno con el otro. Así que si no están disgustados, y uno es el embajador con Irán y el otro es una persona que ha estado involucrada en el narcotráfico, que Colombia debe tener mejor conocimiento de ello, ya estaba verificado. A mí me parece un error estratégicamente muy pesado de poner mucha confianza y más que eso, dar legitimidad pública a estas personas, porque ahí después vas a darle esa legitimidad, lo van a cobrar cuando empiezan a insertar más narrativas falsas. O más personas. O más personas, sí. No, entonces hay que regresar al tema de las redes. Las redes existen internamente y externamente. Y uno tiene que estar en constante contacto con la gente de estos países, nuestros socios, para que ellos te den una observación o un análisis de qué es lo que está pasando, porque ¿quién tiene mejor conocimiento de las actividades de estos grupos que la gente que vive allí? Claro, Entonces, sí. por eso es la importancia de mantener gente que está ideológicamente alineada con los Estados Unidos. En el caso de Brasil, por ejemplo, con el presidente Bolsonaro tenemos una relación, cuando yo estuve, y no sé cuál es la relación ahora, pero no me imagino que es tan buena que cuando está el presidente Trump, porque estaban alineados completamente. Yo cuando fui a Miami y él estuvo en el Comando Sur y luego después en una conferencia. Primera vez que el presidente de Brasil visita Comando Sur. Exactamente, Sí. y fue recibido como el Sí, rey me de acuerdo, Roma. me acuerdo. Fue una visita excelentísima, buenísima. El único pequeño problema que tuvimos es que 75 de su comitiva tenía COVID y yo tuve que ir a Walter Reed. Sí, claro, esto fue en 2020, claro, Sí. después. Pero de eso la fue pandemia. después. A lo que voy es que cuando hay buen alineamiento y tenemos ideas más o menos parecidas y nuestros socios tienen conocimiento situacional dentro de cada de sus países, lo van a compartir con nosotros y nosotros con No, ellos. no, dale, José Gustavo. No, es que quiero colocar aquí algún énfasis de lo que dice Sergio, es importante. Tiene que haber una alineación y una unidad realmente en un propósito. Sí. A nosotros nos han chantajeado como venezolanos sobre la unidad. Y muchas veces esto que pasa con el chavismo disidente es que viene la frase infamosa del suma no restes. Cuando a veces es con... Sí. Me gusta. Y lo que hay que hacer es restar para poder avanzar. Muchas veces uno, si quiere correr más rápido, tiene que Depende quitarse de quién kilos. está sumando, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces el punto clave, muchas veces hay que restar lo malo para poder seguir avanzando o para poder llegar a un objetivo. Hay que buscar los que estén alineados en búsqueda de una unidad de propósito para lograr el éxito. Y nos han chantajeado con la unidad. Sí, es verdad. Sí, acuérdate. Mira. No, por favor. Poniendo un poco el punto ahí del equilibrio, mire, yo tengo la opinión que todo el esfuerzo que está dirigiendo Guaidó, él es más allá de un esfuerzo político, un esfuerzo estratégico. Acerca el micrófono un poco a ti. Perdón. Y ellos están enfrentando desde el contexto de la naturaleza de la guerra que se está peleando. Es una guerra asimétrica, por supuesto.
Desde ese contexto hay una debilidad absolutamente grande en las fuerzas que ha venido acumulando Guaidó. Están ávidos de mucho apoyo y ahí está su debilidad. ¿Por qué? Porque están enfrentando lo que ellos históricamente llaman el sistema organizativo. Desde la estrategia de la guerra popular prolongada, Mao Zedong, guerra completamente asimétrica. El sistema organizativo es un sistema, es una columna vertebral de toda la revolución. Y si esa columna vertebral no está fuerte, pues se cae. Y si algo tiene la revolución que han logrado construir a través de, ¿son cuántos años? 3 años. 20 tantos años que han construido esa columna vertebral frente a un sistema que nació de una coyuntura, porque no fue una organización. Entonces, esa es la diferencia, Sí, la asimetría, y ahí está la habilidad. Yo pienso que estratégicamente hay que... No, yo completamente estoy de acuerdo con lo que dices, mi coronel, y diría que en términos de guerra simétrica tenían el régimen de Maduro, a pesar de sus diferencias de personalidades y a lo mejor algunos intereses que tienen uno a otro, tienen de cierta forma una unidad de esfuerzo, porque están moviendo en la misma dirección. A pesar de sus diferencias personales que pueden tener uno chavita con otro chavita, Sí. saben que hay un norte, saben dónde quieren llegar, y eso lo plantearon mucho tiempo atrás. En cambio, aquí había, digamos, una unidad de convenience, ¿no? Porque hoy día me suma que tú estás aquí, pero mañana tal vez no me suma, y no hay confianza, porque después yo pienso que después si es que logramos al día después, tú me vas a traicionar. Entonces no te voy a confiar, no te voy a dar todo, no te voy a dar el acceso. Y eso, si no tienes unidad de esfuerzo, eso del paradigma de Van Waring, si no tienes unidad de esfuerzo, no vas a ganar la guerra simétrica. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.